Vale. Por ejemplo, con esto de aquí le estaré diciendo que mi geoproceso precisa una capa vectorial de entrada, que la voy a guardar, la voy a llamar a ese parámetro de entrada, la voy a llamar layer. Este es el rótulo que quiero que me pinte en el interfaz de usuario, que la capa va a ser de tipo punto y que es un parámetro de entrada obligatorio. ¿Vale? Eso es porque, por ejemplo, cuando yo vengo aquí y ejecuto un geoproceso, ¿vale? Aquí me aparecerá capa de entrada, para que yo seleccione una capa de puntos. ¿De acuerdo? Además de la capa de entrada, lo que quiero hacer es un geoproceso es desplazamiento. Pues también querré que me pregunte aquí y aquí, pues, el desplazamiento en X y el desplazamiento en Y que le quiero dar. ¿Vale? Los puntos me los desplazas tanto en X y tanto en Y. ¿Vale? Entonces, ¿cómo haría yo eso? Pues aquí a params le diría que quiero un add numerical value x x y valor por defecto 0 y quiero que sea un doble. ¿Cómo coño? Aquí tengo doble. ¿Vale? Y quiero también un desplazamiento en Y, que también valor 0 inicialmente, y que sea un doble también. Y por último, estos serían los 3 parámetros de entrada que va a usar mi geoproceso. Y por último, quiero un parámetro de salida, quiero mi capa de resultados. Entonces, self.add o put layer y vale. Y aquí le estaría diciendo que como resultado de mi geoproceso voy a tener una capa de puntos, ¿vale? Que se va a llamar xy_puntos y voy a acceder a ella desde mi geoproceso. Uy, estoy haciéndolo mal. No. Sí, estoy haciéndolo mal. Ahora lo cambio. Y que se va a llamar, para identificarla, se llamará result point. ¿Vale? Me he confundido. ¿Vale? Y realmente esto va en define características, perdonad, ¿vale? Estoy definiendo las características de mi geoproceso, ¿de acuerdo? Y realmente esto también. Aquí no hace falta nada si no lo necesito, ¿vale? ¿Vale? Todo esto son la definición de las entradas y salidas de mi geoproceso, ¿vale? No es en el constructor, va en define characteristics. Probablemente si lo metemos en el constructor también funcione, pero mejor meterlo aquí porque nos aseguremos de que ya estará creado todo lo necesario para poder acceder a la estructura de parámetros. ¿De acuerdo? Y una vez hemos definido ya las características, parámetros de entrada y de salida de nuestro geoproceso, aquí tendríamos que venir ya a crear el código de nuestro geoproceso. ¿Vale? Entonces, lo primero que tendríamos que hacer en el código de nuestro geoproceso sería recoger los parámetros de entrada. Cuando nuestro geoproceso se ejecute, automáticamente se creará el panel de datos y cuando yo le dé a aceptar, entonces es cuando se invocará al método processAlgorithm con los parámetros que el usuario haya rellenado. ¿Vale? Entonces, lo primero que tendríamos que hacer sería recoger los parámetros que el usuario ha puesto. ¿Vale? Para eso accederemos a la estructura de parámetros también. Y aquí simplemente
layer es igual a params. Get parameter value as layer. Vale, si no me he confundido, vale, aquí yo utilizo el mismo nombre que le he puesto en la definición para recoger ese parámetro de entrada, y después de x será params.getParameter value as doble y el desplazamiento en y vale. Una vez ya tengo los parámetros de entrada, ahora tendría yo que implementar mi geoproceso. ¿Mi geoproceso en qué consistiría? Recorrerme todas las features o las líneas asociadas a la capa de entrada, aplicarles un desplazamiento a su geometría y guardarlos en la capa de salida. ¿Vale? Voy a ir haciendo un pedazo, luego volveré a retocar cosas de arriba. ¿Vale? Pues, por ejemplo, el recorrerme los datos, ¿no? Yo puedo coger, antes cuando hemos hecho lo anterior era aquí, ¿no? ¿Vale? Aquí nos hemos recorrido las features de una capa. Pues aquí será algo muy parecido. ¿Vale? Ahora lo adapto. La layer no es la current layer, sino la layer que nos ha llegado como parámetro del geoproceso. El total me da igual. ¿Vale? Y aquí iteraría sobre las geometrías de esta capa. ¿Vale? Lo que quiero realmente es la geometría. Voy a cogerla. Feature.getDefaultGeometry. Ya lo hemos hecho aquí, ¿vale? Antes aquí, feature.getDefaultGeometry, hemos accedido ya a la geometría. ¿Vale? Y realmente lo que quiero hacer es, a esa geometría quiero aplicarle un desplazamiento en X y en Y. ¿Vale? Si hay un método move dentro de las geometrías, de X, de Y, G2, ¿vale? Desplazaría la geometría y ahora ya tendría que guardarla. ¿Vale? Pero guardarla ¿dónde? Me lo he dejado. Además de recoger los parámetros de entrada, aquí, ¿vale? Yo he definido un parámetro de salida. Tendré que decirle que quiero el parámetro ese de salida. Hay una cosa que se llama salida es igual a self.build store. Creo que es así exactamente. Sí. ¿Vale? Y con eso, este build output store, lo que voy a hacer es crearme la capa de salida. La capa de salida, por comodidad, voy a decir que es una capa igual que la de entrada, ¿vale? Y entonces lo que diré es que la estructura de la tabla de salida va a ser la misma estructura que la capa que la de entrada. Porque mi geoproceso va a hacer eso, ¿vale? Entonces lo que haré será layer get feature store .get default feature type, ¿vale? Esto de aquí, un almacén de datos, tiene una cosa que es un feature type, que es
define la estructura que tiene la tabla. ¿Vale? Dice, pues, qué columnas tiene, cómo se llama, de qué tipo son. Si nosotros nos venimos aquí, posiblemente podamos verlo. ¿Vale? Un feature store tiene un feature type. Y un feature type tiene descriptores de los atributos de la tabla. ¿Un descriptor qué tiene? Un descriptor tiene si permite nulos o no, si permite duplicados o no la tabla, tiene un formato para las fechas, qué tipo de dato es, ¿vale? Si es una columna, es una geometría, dice si tiene qué sistema de referencia está usando, si este campo es un campo automático, con un autonumérico o algo así que lo va a crear la base de datos, si forma parte de un índice, ¿vale? Digamos que el feature type me describe las distintas columnas que va a tener la tabla. Entonces nosotros aquí lo que vamos a hacer simplemente es, cogemos la estructura de la tabla de entrada y decimos que para la tabla de salida quiero la misma estructura. No me voy a calentar la cabeza con eso. ¿Vale? Y luego le diré que es una capa de puntos le diré el nombre que quiero que tenga la capa y le diré que va asociada a esta capa de salida del geoproceso. Con eso ya tengo el store de salida donde tengo que escribir las cosas. Yo podría coger aquí y hacer algo así como... podría hacer algo así como... Nueva es igual a access.create new feature. Para salida y feature. Vale, le diría, créame una nueva feature para la fuente de datos de salida, que es una copia de la feature que original. ¿Vale? Yo me voy recorriendo las cosas, tengo una feature origen y ahora estoy creando la feature destino. Una vez tengo ya la feature destino, haría nueva punto set geometry g2, ¿vale? Y haría salida.insert nueva, ¿vale? Creo la feature de salida, le asigno la geometría en donde ya he aplicado el desplazamiento que quería aplicarle en mi geoproceso y inserto esa geometría en la fuente de datos de salida. Además de hacer eso, hay que hacer un par de cosas más. Y es, yo tengo que decirle aquí al principio, salida.edit, y aquí al final, salida.finish editing. ¿Vale? ¿Qué significa eso? Si estáis usando GeoBSIX, os habréis dado cuenta que yo no puedo coger y entrar a editar directamente datos en una capa. Tengo que ir a iniciar edición y cuando he terminado, terminar edición. Por código pasa exactamente lo mismo. Yo no puedo insertar datos directamente en la capa de salida. Tengo que poner la capa de salida en edición, inserto todas las cosas, hago todas las modificaciones en ella y cuando he terminado, digo que he terminado ya la edición. ¿Vale? Y... salvo errores, con eso tendría mi geoproceso ya hecho. ¿Vale? Es un geoproceso muy simple que realmente el cálculo de mi geoproceso es desplázame todas las geometrías. ¿Vale? Ese sería el código de mi geoproceso.
es más código para recoger los parámetros, crear la capa de salida, que el código propiamente dicho de mi script, de mi código, de mi proceso. Si no me he equivocado al picar nada, que sería extraño que no me hubiese equivocado. Oh, vale. Me falta aquí un import utils. ¿Vale? ¿Por qué me falta ahí un import utils? Ahora os lo comento. Aquí toolbooks, lo primero que hace es use plugin no sé qué. Esto. Por defecto, los distintos plugins que hay en GeoBasic no tienen acceso a todos los plugins, ¿vale? Un plugin de GeoBasic tiene acceso solamente a algunos plugins de GeoBasic. El plugin de scripting, en principio, no tiene acceso a el plugin de geoprocesamiento. Como tampoco tiene acceso al plugin de manejar el mapa, del layout. O tampoco tiene acceso al plugin de hyperlink. Son plugins que están instalados, pero los plugins en GeoBasic actúan como cajas estancas unos de otros, ¿vale? Para que lo que pase en un plugin no pueda afectar a lo que pasa en otros plugins. Entonces, a pesar de que funcionan como cajas estancas, nosotros desde scripting podemos decirle que desde el plugin de scripting yo quiero acceder a otro plugin, ¿vale? En este caso queremos acceder al plugin de geoprocesamiento. Entonces, esta instrucción de aquí, use plugin, se encarga de ello, ¿vale? Pero esta función en la 2.2 no existe todavía y hay que cargarla aparte, ¿vale? Entonces, esa función está en este módulo y con esto fuerzo a cargarla. Input vector layer en la línea 17. Voy a comentarizar el registro. No puedo comentarizar el registro. Self register, no se llama self register. No, se llama en minúsculas. Vale. En principio ha instalado ya y debería aparecernos aquí nuestro script, ¿vale? Prueba desplazamiento XY. Nosotros con unas pocas líneas, una cincuentena de líneas, 57 ocupa el script entero con todos los blancos, ya son 50. ¿Vale? Hemos hecho un script y lo hemos insertado ahí. Evidentemente, esto es el armazón mínimo que necesitamos para añadir un geoproceso a la caja de geoprocesos. Luego, si nuestro geoproceso es muy complicado, pues esta parte de aquí se complicará mucho más. ¿Vale? Voy a cargar aquí, quito esto, voy a cargar aquí, ay, mierda, vista, nuevo, no sé en qué proyección tengo la capa esta que quiero añadir. Vale, por aquí tengo una capa de puntos. Vale. Si me voy a los geoprocesos, vale, ya me dice capa de entrada, puntos, desplazamiento en X, desplazamiento en Y y el resultado. ¿De acuerdo? Esperar un momento porque
La capa esta está en 23030 y no en 4326, no lo sabía cuando la he cargado. Tú que estás 23030, vale. No quiero la capa de manzanas. Añadir capa, puntos. Formar capa. Vale. Vale, ya tengo la capa en 23030. ¿Vale? ¿Por qué lo de la proyección es importante? Lo de la proyección aquí es importante porque cuando yo vaya a ejecutar mi geoproceso, este desplazamiento en X o en Y, las unidades van a depender de las unidades en las que esté la proyección. ¿Vale? Si yo tengo la proyección en una unidad en que va en unidades en metros, pues estos serán metros. Si la pongo en 4326, serán grados. Son 100 y pico kilómetros, más o menos aquí en donde estamos ahora. Entonces, pues por ejemplo, si aquí le ponemos que me lo desplace 100 metros. Oh. Get parameter value as doble. He debido escribir eso mal. Get parameter. Vale, ahora lo vemos. ¿Dónde tengo yo aquí el código? Get parameter value as doble. ¿No se llama así? ¿Se llama así? Ah, es que he puesto para meter. Vale. Aquí ya no sé qué es lo que va a hacer esto, si os digo la verdad. Cerraré la caja por si acaso, pero igual, una vez tenemos que corregir los datos de nuestro algoritmo, no sé si me va a obligar a cerrar GVSig y volverlo a arrancar para poder cambiar el algoritmo que ya hemos registrado. ¿Dónde estamos? Aquí. Build output, pues sí, me deja cambiarlo al vuelo. Build output store. También lo he escrito mal. Build output store. Hagan la hostia. No sé por qué, va con mayúscula. Oh, albricias. Vale. Me está diciendo que no hace falta que entre en modo edición porque ya está en modo edición. ¿Dónde está GVSig? Set geometry. Ay, como estoy muy mal hoy. Set default geometry. No, ¿dónde es? Aquí. Oh, vale. Se me ha olvidado una cosa importante y es actualizar la barra de progreso dentro del script. ¿Vale? En principio, tampoco le he dicho que me la añada ninguna vista ni nada. Vamos a ver, repetimos. Aquí, región de análisis. ¿Dónde está eso?
¿Dónde se le dice que le añada a la salida, a la vista? Tienes que ponerlo tú. Ahí, eso es para seleccionar el campo. No. Eso es para seleccionar el tipo, el nombre de la capa. Pero que te añada, que te añada la vista es automático. Por lo general te la añade. O sea, cualquier geoproceso que hagas te la añade a la vista ya directamente. Pues este no lo ha añadido. Creo que lo pregunta al final, los geoprocesos preguntan, ¿desea añadir? Sí, pero no lo ha hecho. Pero hay que mirar, o sea, hay que hacerlo desde el script, ¿no? En teoría no. Igual es que hay algún error en el script y por eso no lo está sacando. Pues ahora mismo no sé qué es lo que hace que no salga. Espera, como he hecho una cosa rara que no he hecho nunca, que normalmente no lo hago así, voy a cerrar GBSI y voy a volverlo a abrir. Porque lo que nunca había probado es a ir actualizando sobre la marcha el geoproceso. Normalmente siempre había hecho un geoproceso, lo había instalado y ya está. Lo que sí que os aconsejo siempre que hagáis algún tipo de geoproceso, si hacéis alguno, es os hacéis un script aparte y probáis vuestro cálculo y después ya lo integráis dentro de lo que es el modelo de la caja de geoprocesos. A ver si es que... Mierda, primero cambiar. Acabo de establecer. Bueno. Abrir. Añadir. Y eso estaba en la capa de puntos. Pues es verdad, hace mucho calor. ¿La calefacción? Sí, ¿la podéis apagar? ¿O? Gracias. A ver dónde estábamos nosotros. Aquí. Vale. Guardar archivo temporal, tal, región de análisis, ajustar, la vista sin título. Pues no lo pregunta, ¿no? Pues añádelo, simplemente ya está. Añádelo. Aquí, lo da shape en la vista. No debemos hacer eso. Igual es porque no hemos... No creo que sea esta tontería. A ver si es por esta tontería. Igual es que debemos llamar aquí a self.next y aquí a... Pero no creo que sea eso. Range of values. Range of values. No creo que sea esto. O sea, range of values, sí. 0, self. ¿Qué se dice? Creo que se escribe así. A ver si fuese eso. Mierda. Set range of values, ¿qué coño he puesto? Ay, Dios. Este me da espacio, que tengo prisa. Esto no es set, esto es set. ¿Vale?
la clase geoproceso tiene un método setRangeOfValue para que tú le digas de cuánto a cuánto va a ir tu geoproceso, de 0 a el tamaño del set de datos inicial, de la capa inicial. Y luego tiene un método next para indicarle de que pase al siguiente y vaya actualizando la barra de estado con eso. ¿Vale? Vamos a ver. A ver si tiene que ver con que no he llamado yo a esto, el que no me pida... No, pues no. No, como hay geoprocesos que no se añaden capas. ¿No? Pues ahora mismo no sé lo que es. En el ejemplo que cuando la tenía yo hecha, en el ejemplo que tenéis ahí, completo, lo hace, la añade. Al final de la jugada añade la capa. Ahora mismo no sé qué me he debido dejar. ¿Dónde has dejado ese ejemplo? Ese ejemplo, os he pasado En el- 3 zips. Un zip que acaba en -pre.zip y otro que acaba en -post. El -post es con todos los ejercicios hechos ya. ¿Vale? Entonces, no sé si me he debido dejar alguna línea en algún sitio. En principio, que yo sea, para ahora mismo no soy consciente. ¿Vale? Porque... Lo has llamado igual, ¿no? ¿Qué? Que lo has llamado igual, como shift, sí o... No sé, geoproceso lo he llamado. Vale. Porque a este lo he llamado también geoproceso porque las carpetas en el pre, esta estructura de carpetas, he seguido la misma. Solo que a uno le falta el código y al otro no. ¿Vale? Ahora no sé qué lo que puede faltarle para que añada la capa ahí. Voy a probar una cosa distinta, un momento. Si yo me vengo aquí y le digo /tmp /puntos.shape y le digo aceptar. A ver si puedo añadir yo la capa yo a mano, aunque sea. Archivo, nueva pestaña, /tmp. Sí, ha creado la capa .save. Lo que no sé es por qué no me la está añadiendo. Añadir capa, añadir /tmp /puntos.save. ¿Cuál es la vieja? Esta es la vieja, y esta es la nueva. Toma la capa. No hay puntos. Cancelar. La propiedad es... Entonces, la geometría. Oh, no estoy metiendo la geometría de forma correcta. Vale. Es una tontería. Si llega a ser... qué tontería más grande. Vale. Aquí yo he llamado al método move de las geometrías. ¿Vale? Y el método move de las geometrías, si lo encuentro, move, aquí, move. Sí, mueve la geometría, pero no crea una nueva. ¿Vale? No me crea una nueva geometría movida, sino la que le paso me la mueve. ¿De acuerdo? Y no devuelve nada. Entonces yo aquí he asumido que devolvía algo, lo he guardado en G2 y es mentira. Lo que ha hecho ha sido la geometría original me la ha desplazado. Con lo cual, eso es así. A ver. Esta y esta. Mierda. Eliminar, sí. Espera un momento. Voy a poner rojo y así sé que esta es el original. Vale. Y geoprocesos. Cambia el nombre, pues, sí. Punto 2.
pero no la añade, ¿no? No sé por qué no la añade a la vista. ¿Cómo? Hombre, bueno, pero estaré fuera, pero no la ha cargado. Vale, no me preocupa que la original no se vea. Lo que no sé es por qué no ha cargado la otra. Tiene datos. Ahora sí, vale. No sé por qué no la añade, pero si os dais cuenta sí que la ha desplazado. Vale, no sé si se ve desde allí o ahí arriba si se ve algo. Ah, he cambiado la que no es, me cae en... Ok, vale. Están desplazadas. ¿Vale? No sé por qué no lo ha añadido. Alguna cosa me faltará, no sé lo que es ahora. Pero básicamente la idea es que si... ¿Vale? Que yo puedo generar mi script y lo incrusto en la herramienta de geoprocesos de GeoBasic. ¿Vale? ¿Alguna pregunta, dudas? Muchísimas, seguro. ¿Hay algún sitio para ver el API? El único sitio que hay de momento para ver el API es esto que os he pasado yo. ¿Vale? Aquí está todo el API, podéis más o menos navegar por él. Mi consejo es que cuando abrimos esto por primera vez, helps, cuando abrimos esto por primera vez, aquí tenemos el modelo de objeto simplificado, que empecéis a navegar a partir de aquí. ¿Vale? Si no sabéis las clases, que empecéis a navegar a partir de aquí. Aquí arriba tenéis todo un montón de clases, de un montón de paquetes que he añadido, pero no está completa. Por ejemplo, se me olvidó añadir las herramientas de geoprocesamiento, no están aquí. ¿Vale? Con lo cual no están disponibles en la documentación esta. Para la próxima versión sí que incluiré toda la documentación de API que se me ocurra. ¿Vale? ¿Hay una versión de Python con la que no funcione? Porque yo me sacaba un error en el primer ejemplo, hago un error con un archivo de la librería y... Con un archivo de la librería. ¿Para la versión o por qué? Pero tú, que tú pusiste una librería externa. No, en la librería, lo que me lo has pasado, Sí, el primer ejemplo era el de manzana suma, sí. pues utilizaba alguna función, algo de una librería. No lo sé, Ah, bueno, es cuestión de acercarme, a lo mejor probablemente sea alguna ruta mal puesta a la hora de hacer los imports. Me lo he copiado, se me ha copiado todo tal cual y al Sí, ejecutar, hasta he ejecutado el de post, ¿Sí? no lo ha jugado también y también no tenía ningún problema, que point no estaba definido. ¿Cómo? Simplemente tienes que poner from geom import all. ¿Pero por qué? No sé, falla, es de point, de geom.point. Yo También lo he tenido no, que pero hacer yo ahí. no lo he tenido que hacer. Ya, pero yo en un ordenador sí, lo he tenido que hacer allí. ¿Dónde lo tengo que cambiar eso? Al principio del script, En el script que yo... ¿Pero para ejecutar qué? el de monitor, ¿El del monitor este que hemos estado haciendo? sí. Yo lo he ejecutado tal cual y no ha funcionado. ¿Y no? Es que también ha pasado, pero arriba también hemos probado y no... Lo único que tiene problema es en la ruta, que tenía que añadir punto barra. Sí, exacto. Esto de aquí, cuando se copia esa línea, ahí hay que ponerle, porque al copiarlo del libs, esa ruta está mal puesta. Sí, eso también lo he corregido yo, pero ¿qué cambiar de from? Intenta probarlo. From, geom. Pero aquí no crea puntos, no debería hacerle Sí, falta. pero hay un momento que te lo pide. Es al seleccionar un tipo de punto. Es la constante. Lo que le pides es el número de la constante. Al seleccionar un tipo de punto. Sí, no sé por qué, pero allí nos ha pasado también. Ah, No sé en qué punto será. en el de Sí, calcular las sumas. era el de monitor. Era el de monitor. ¿Cómo? No, es que la pasaba ella Ah, y... pues eso sí que me interesa saber lo que es. Porque no soy consciente de que esto gaste nada de la librería de geometrías, concretamente. Pero bueno. En principio la librería de Python que lleva la 2.2 creo que es una 2.5 y la lleva embebida, no gasta ninguna que tengas instalada tú.
con lo cual no debería necesitar nada. Para la siguiente versión llevará ya la 2.7. Tiene mejoras importantes. Como que he dicho eso, funciona. No, pues no entiendo muy bien. Sí, sí, sí. Sí, sí. Ya está. de Pero acuerdo. por aquí. Sí, ya le ha funcionado. Pero geom import asterisco, algo así. Sí, sí. Bueno, a ver, Le hace contaros. falta la constante esa. Pero no, a mí no me ha hecho falta. 5 minutos para acabar. Vale. Contaros ahora solamente de la documentación que hay, si vais a desarrollar cosas con algo de esto. Cuando se abre la ayuda, esta, donde dice documentación de scripting, está guía para desarrolladores y guía de referencia. Os aconsejo que os leáis todo lo que dice guía para desarrolladores. Cuando dice todo parece que va a ser una eternidad, pero son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 documentos cortitos. ¿Vale? En ellos tienes, por ejemplo, para diálogos estándar, pues el MSGBox, qué parámetros tiene, y algunos ejemplos de uso. Después tenemos, por ejemplo, el confirm dialog, que es el de sí o no, ¿vale? Este de aquí. O un input box para entrar valores de cadena. Entonces aquí hay algunos. Después tienes, en cuanto a funciones básicas, pues te empieza a contar pues el current view, current project, current table, current layer, cuáles hay, cómo se gastan, ¿de acuerdo? Y pues una vez tienes un proyecto te cuenta, va contando un poquito algunas de las funciones que hay disponibles. Sin haberse leído al menos este pedazo que dice aquí, lo de guía para desarrolladores, es una locura intentar hacer nada. Habiéndoselo leído, es laborioso. Y mi consejo es, cuando no sepáis por dónde ir, no os peguéis de cabezazos intentando hacer ir las cosas. Escribís en la lista de usuarios, oye, quiero hacer esto y me pasa esto. Y entonces, pues, normalmente Óscar o yo contestaremos, dependiendo si estamos de jornadas o no, con un día de tiempo, ¿vale? Ahora estamos en la jornada y hasta la semana que viene no contestaremos a la lista de usuarios porque estamos por aquí liados. Pero normalmente de un día para otro solemos contestar siempre a las dudas que hay sobre esto. ¿Vale? Y luego aquí la parte de esto es la guía para desarrolladores y la guía de referencia pues es bastante más concisa. ¿De acuerdo? Os habla aquí pues del módulo Geom que estaba comentando. Hace un momento que ha hecho falta en algunos de vosotros pues qué cosas tiene para poderlo usar, ¿vale? Y desde luego echar un vistazo mucho al dibujito este para navegar por el modelo de entidades y poder saber qué métodos tiene cada cosa. Si miráis el resto de ejemplos, el de lo que dice, ¿dónde está? Hay uno que dice, ¿no está? Coordenadas, game. El layout, el que dice el layout es un ejemplo de cómo personalizar un mapa, pero tiene truco, ¿vale? Y no está puesto ahí, así es que os lo comento. Para personalizar un mapa, si nosotros creamos un mapa aquí ahora, ¿vale? Yo creo aquí este mapa, yo puedo a los elementos del mapa, por ejemplo, ¿cómo añado un texto? A los elementos del mapa, a la vista o a este texto, yo puedo etiquetarlos, ¿vale? Para que luego yo pueda buscar esos elementos por el nombre de la etiqueta que le he puesto. Por ejemplo, yo puedo etiquetar esto de aquí, meter un texto, etiquetarlo y luego buscarlo por código para cambiar el texto de esta caja de texto que he metido aquí, pero no el de otros. Y de esa forma poderlos personalizar el mapa. O puedo coger, etiquetar la vista para buscar la vista y cambiar el encuadre de la vista, por ejemplo. ¿Vale? En el ejemplo, lo que hace, cuando lo veáis, lo que hace es localizar una etiqueta de texto y cambiarle el texto, localizar la vista que quiero trabajar con ella, porque yo en el mapa puedo tener varias vistas, por ejemplo una normal y una con un localizador, ¿vale? Y yo quiero averiguar el encuadre de la vista, o cambiar el encuadre de la vista de una de las dos, ¿vale? O también en el ejemplo habla de localizar la vista, una caja de texto, o incluso yo puedo insertar aquí imágenes. ¿Dónde están? ¿Tú te lo sabes? Pues por aquí hay algo que es para insertar imágenes, pero yo como usuario de la aplicación soy un caos, ¿vale?
Vale, aquí yo puedo insertar aquí una imagen, ¿vale? Y ponerle, no sé, no tengo imágenes ahora aquí a mano. ¿De acuerdo? Yo puedo insertar una imagen y la puedo etiquetar y luego desde el código de un Mi Script cambiar la imagen asociada a este frame imagen que tengo aquí clavado en el mapa. Ahora bien, por defecto, si buscáis, no veréis ninguna herramienta para etiquetar los elementos del mapa. Tiene truco, ¿vale? Hay que cerrar GVSig. Os digo porque si no, no entenderéis nada del ejemplo, ¿vale? Donde tengáis instalado GVSig, por ejemplo, yo tengo instalado GVSig aquí, ¿vale? Yo tengo instalado GVSig aquí. Pues en la carpeta GVSig extensiones, donde esté la del layout, esta de aquí, ¿vale? Hay un ficherito que se llama config.xml, ¿vale? Debéis editarlo, ese ficherito. Oh, es que antes he cambiado el tamaño de la letra. Si buscáis tag, ¿vale? Hay una cosa que dice, yo busco tag, simplemente. Y la primera que me ha aparecido ha sido esa. Aquí hay una clase que dice active false. Ahí debéis poner active true. ¿Vale? Si ponéis eso, cuando arranquéis GVSig, tendréis una herramienta más. No, perdón, ¿qué he hecho yo aquí? Guardar, cerrar. Vale. Si hacéis eso, al arrancar GVSig, tendréis una herramienta más que antes no estaba en el mapa, que es la que os posibilitará poner etiquetas a los elementos de un mapa. ¿De acuerdo? Veremos ahora cuando arranque. Vale, si yo ahora aquí una vista nueva y aquí cargar algo en la vista, lo que sea, me da igual. ¿Vale? Tengo una vista con algo cargada, creo un mapa, le digo que meta esa vista, ¿vale? Y yo puedo aquí pues meter un texto, ¿vale? Puedo meter las cosas que quiera. Pero Tú lo has hecho en 2.1. ¿cómo? Lo has hecho en 2.1 versión. Oh, mierda. Pues no me da cuenta. Menos mal que te das cuenta, porque digo, oye, ¿aquí qué pasa? 2.1, es verdad, 2.1. Oh, el que estamos gastando es el 2.2. Y es esta de aquí. El layout, este de aquí. Este sí que es. Control F, tag. Ya lo tengo activo. Le da al que toca. 22023, 22023, sí. Igual lo tenía ya activo yo y ni siquiera lo he mirado. Como por defecto no viene, esa herramienta por defecto no viene activa. Entonces estaba yo ahí con el chip puesto y ni siquiera he buscado el icono. Es un icono con una bolita verde y un visto, que por defecto no viene activo. Vale. Bueno, espérate. Así, están estos aquí. ¿Vale? Estos dos iconos de aquí, por defecto no vienen. Hay que ir ahí y ponerle active a esa extensión de ahí. Y estos iconos de aquí, pues esos iconcitos lo que nos sirven es para... voy a poner varios textos y así lo vemos. Pongo texto porque es lo más cómodo para mí, ahora mismo, ¿vale? Vale, entonces, si yo le digo aquí, no me marca nada. Si yo le añado aquí más... Selecciono uno, le doy al más y le digo 1. Aceptar. Selecciono este, le doy al más, le digo 2. Aceptar. Si le digo que los enseñe, me enseña que estos dos
elementos de aquí están etiquetados. ¿Vale? Si yo, estando uno seleccionado, vuelvo a clicar en el más, me dice cómo se llama, en la etiqueta que le he puesto. Aparentemente, esa herramienta no tiene ninguna utilidad, porque no hace más que eso. ¿Vale? Ahora, cuando nosotros nos ponemos a hacer cosas desde un script, eso nos es muy útil, porque lo que nos permite es, a ver, herramientas, scripting, composer, por ejemplo, layout, no está aquí. Espera un momento. Voy a coger el código de eso. Plugins. ¿Dónde lo tengo? Lo he borrado. Lo he borrado salvajemente. No, aquí está. Copiar. Vale. Si yo cojo el primero, vale. En un momento dado, yo lo que puedo es ir recorriéndome los elementos del mapa e ir preguntando por el tag. Por ejemplo, este ejemplo de aquí, que lo tenéis, que es el personalizar mapa 1, se busca elementos que tengan en el tag vista, título y logotipo y sustituye la imagen, sustituye el texto o cambia el encuadre de la vista por código. De forma que yo puedo desde mi script personalizar partes del mapa. ¿Vale? Pero para que esto vaya correctamente, tengo que activar, para que yo lo pueda usar como desarrollador, yo tengo que activar la otra herramienta para poder etiquetar los elementos del mapa. Luego el usuario final no necesita tener la herramienta activada. Lo único que necesita tener es un proyecto ya con el mapa personalizado. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Y el resto de cosas las seguís mirando y espero que preguntéis por la lista de usuarios cosas. ¿Alguna pregunta más? Pues tú ibas a contar algo, ¿no? No sé, el mock. Bueno, sí. Quería decir esto. Bueno, no, eso. Simplemente recordar que el mock de scripting está en abierto, que os podéis inscribir cuando queráis. Vamos actualizando material, con estas cosas quiero añadir material. Mañana tenemos la conferencia de novedades de scripting, que explicaremos todo. Que hay bastantes. Que hay bastante. Y también el viernes la Code Sprint, por si queréis venir cualquiera que se una, estaremos ahí programando. Y poco más. ¿Y ya no más? Solo eso. Si me preguntas... ¿Os he dejado dormidos? Sí. La geometría está... ¿Geometría? No, lo de los puntos, eso. ¿Pero por qué? No sé. Sí, perdón, sí, dime. He añadido varios botones ahí de la